tardes, ya es viernes 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, para quienes los festejan, para quienes no, pero hay que mencionarlo. Yo, como saben, soy Ana Paula Lara Paz y me da muchísimo gusto estar en otra emisión de Mujer Radial que transmitimos todos los viernes por Hiperbórea Radio, por iHeartRadio y por todas nuestras plataformas, por supuesto, Spotify, Amazon. También se quedan todas nuestras entrevistas colgadas en YouTube para que las compartan, las sugieran, las vuelvan a ver, hagan sus anotaciones. Y como siempre, pues en Mujer Radial estamos pensando en hacer como un acervo, como toda una memoria, una compilación de las cosas que de verdad nos pueden ayudar, herramientas que nos pueden ayudar a las mujeres pequeñitas, a las mujeres adolescentes, a las mujeres grandes, a las mujeres adultas mayores, para tener una vida pues mucho más compasiva, mucho más generosa, mucho más amable. Hoy justo en el Día del Amor y la Amistad, yo les sugiero que más allá de cualquier regalo, cualquier posteo, cualquier tal, pues nada más seamos un poquito más amables con todos, todas y todes, porque este mundo necesita más amor, más amabilidad, más generosidad. Y me da muchísimo gusto y por eso estar hablando también de un tema que la verdad tristemente no se toca mucho en México, como que, no sé, a pesar de que ya ahorita lo vamos a hablar, a pesar de que sí hay muchas mujeres en la ciencia, aportando, escribiendo, estudiando, haciendo tesis, haciendo divulgación científica, pues no se habla mucho de las mujeres y las jóvenes y las niñas en la ciencia. Y como esta semana justo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues está con nosotros para hablar de ello una súper especialista en el tema que le agradecemos muchísimo que se dé un espacio en su súper, en serio, ocupada agenda. Ella es la maestra Gabriela, ella es la maestra Gabriela del Valle, y ella es licenciada en física y maestra en ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora investigadora titular C de tiempo completo en la UNAM Azcapotzalco, coordinadora general y miembro del comité organizador del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto Congreso Internacional Avances de Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y todas las disciplinas. En la Universidad Autónoma Metropolitana, representante de FEMU México ante la ONU en la 55 reunión sobre el estatus de la mujer en la ciencia y tecnología 2011, representante de la FEMU México y de la UAM, en el panel de alto nivel de la ONU sobre emprendimiento económico de las mujeres. Ella, como les menciono, también está con nosotros por eso, porque como saben, nosotros tenemos nuestra alianza con la FEMU. Es miembro de la Federación Mexicana de Universitarias, coordinadora de difusión científica y relaciones intrauniversitarias y con organizaciones, con la organización no gubernamental, es vicepresidenta de Asuntos Nacionales de la Federación Mexicana de Universitarias. Bueno, tiene un extenso currículum. Fue ganadora del 17º premio a la a la docencia por la UNAM Azcapotzalco en 2008 y ganadora del Premio Nacional Leona Vicario 2012 por el Colegio de Posgraduados en Administración de la República Mexicana. Fue coordinadora divisional de docencia en Ciencias Básicas e Ingeniería. Es autora de 44 artículos de investigación en revistas internacionales arbitradas en física, autora de 18 artículos en memoria en extensos arbitrarios, coautora de 5 libros de física y autora de 16 artículos de divulgación en ciencia y estudios de la mujer, y ha participado en la presentación de más de 75 congresos nacionales e internacionales. Y bueno, así podemos seguir y seguir y seguir, pero como la maestra no tiene mucho tiempo, es mejor que nos platique y ya si alguien quiere saber más sobre ella, lo pueden buscar, por supuesto, en las redes. ¿Cómo estás, maestra? Muchísimas gracias por Muchas estar aquí, gracias, maestra mucho Gabriela. gusto, muchísimas gracias, un honor estar con ustedes, Ana Paola, a sus órdenes, y pues para platicar justamente de lo que se trata el día 11 de febrero, que se conmemora el Internacional de la Mujer en la Ciencia y la Tecnología, y el papel de la mujer y las contribuciones de las mujeres en ciencia y tecnología, dar más o menos una visión de cómo están las cosas a nivel internacional, pero en particular, qué pasa en nuestro país, qué pasa en nuestro querido México. Y pues bueno, pues podemos hablar y tener datos internacionales, nacionales, pero déjenme comenzar con una frase que está justamente en el Museo de la Mujer que fundó la doctora Patricia Galeana y que está en las calles de Bolivia 17 en el centro.
El segundo Museo de la Mujer en Latinoamérica, el primero está en Argentina y el segundo es inaugurado en México. Entonces, bueno, es un honor. Pero hay una frase fundamental con la que quisiera iniciar, que es, y que está en el Museo de la Mujer, que se debe a un presidente chileno que se llamaba Domingo Faustino Sarmiento en 1811 y nació en 1811, muere en 1888. La frase nos dice todo, mucho de todo eso y del siglo, en el siglo XIX. Dice, puede juzgarse el grado de civilización de un pueblo por la posición social de las mujeres. Conste, ¿eh? Y ya no se hablaba que del feminismo, que de No, no no, sé qué, no. pero No, lo vean escribió un hombre. lo que hace este hombre, este presidente Domingo Faustino Sarmiento, donde reconoce que la civilización de un pueblo se juzga por cuál es la posición social de las mujeres. Y bueno, entonces el objetivo de este día 11 de febrero, es hablar de por qué más mujeres, niñas, mujeres, deben de dedicarse a las llamadas, no sé por qué, llaman así ciencias duras, o el STEM, que es Science, Matemática, Technology, Ingeniería. O sea, más mujeres, niñas y mujeres dedicadas a estos temas fundamentales como la ciencia, las matemáticas, la tecnología, o sea, muy importante en este momento, y justamente la ingeniería, ¿no? Hablamos de tiempos, no sé, yo, bueno, no voy a decir mi edad, ¿eh? Porque eso sí no lo digo, pero sí, por ejemplo, de cuando ingresé a la Facultad de Ciencias, las pocas mujeres que estudiábamos física y que sigue siendo un poco bajo, pero las mujeres sobre todo que iban a la facultad de la ingeniería para estudiar cualquiera de las ingenierías y no se usaba, no se utilizaba. ¿Cómo que le salía a una muchacha a sus papás? Quiero ser ingeniera civil, quiero ser ingeniera eléctrica, ingeniera mecánica, electrónica, ¿cómo, no? O sea, esto no estaba como contemplado en la cuestión política, económica, en esos entonces, pero desgraciadamente estamos hablando del año 2025 y tampoco está a veces contemplada en las instituciones de donde contratan a las mujeres o más mujeres. Y esto no se corresponde con la cantidad y cómo ha aumentado la matrícula en las universidades públicas y privadas de las mujeres en las carreras. Y si nosotros vemos cifras que podemos bajar de ANUYES, de la SEP, del CONACYT, podemos hablar de, por ejemplo, las mujeres representan el 57% del total de las estudiantes en la educación superior mexicana. O sea, de entrada, mundialmente somos más del 50% y en el país también de mujeres más que de hombres en el país. Pero de esas mujeres que están estudiando en las instituciones de educación superior, 57% del total de estudiantes están en la educación superior. Están ya también en la maestría y en el doctorado, alcanzando cifras como en la maestría el 64% Wow. y en el doctorado un 53% por ciento respectivamente. La pregunta concreta aquí, ¿y dónde están esas mujeres? En los puestos de decisión, podemos decir, ahora, hasta este año, sí, hay una mujer física en un puesto de decisión fundamental en nuestro país, que es la doctora Claudia Sheinbaum, estudiante también de la Facultad de Ciencias y Física, pero tuvieron que pasar 200 años, ¿no? Esto es insólito. Entonces, se hacen programas desde la ONU, desde programas de nuestras instituciones de educación superior, como la UNAM, en el Museo de la Mujer, para que
más niñas y jóvenes transiten en este tipo de carreras. ¿Dónde se van estas mujeres? La mayoría de estas mujeres, ese 57%, ¿dónde están? ¿En dónde están ubicadas? En los mejores empleos, pero en los empleos, en la toma de decisiones y en dónde. La mayoría de las mujeres, de acuerdo a los datos de las instituciones de educación superior, y repito, de la NUYER, están en carreras como sociología, derecho, psicología, pedagogía, este, este tipo de carreras, perdón, que llamamos de las ciencias sociales y humanidades. También, obviamente, desde siempre, en los cuidados de los niños, en Claro. los cuidados de la gente de la tercera edad, en este tipo de cosas, pero no están en las matemáticas, en la computación, en la La inteligencia ingeniería, artificial. etcétera. Entonces, ¿qué hacemos como país? Antes de continuar, maestra, me gustaría que justo Sí, que Ana Paula. ya iba para allá, que nos contara justo eso, cuando usted decide estudiar física, ¿a qué se enfrenta? O es, no sé si sea por un tema también de tradición familiar o demás, o si fue una decisión, o cómo llegó, porque honestamente, o sea, honestamente yo que soy totalmente humanista y soy muy mala para los números y las ciencias duras. O sea, yo no me imagino estar chavita y que me cruza por la mente estudiar una ingeniería en física. Justo tuve un maestro de física y me decía, es que si eres buena, solo que para ti es como, no, o sea, es como o sea, ahorita se lo digo porque es verdad que como que desde chiquita, y bueno, ¿qué le digo? En la escuela, mientras los niños tenían taller de física y dibujo, nosotros teníamos taller de costura, ¿eh? O sea que eso es Claro. lo más grave. Y desde ahí hasta que ahorita, justo este fin de semana, digo, esta semana acabo de estar trabajando con una amiga que es ingeniera química y que ahora se dedica totalmente a otro tema de coaching, de negocios y demás, porque en la industria de la ingeniería química, que ella sabía muchísimo y le gustaba muchísimo, me dijo, no sabes, o sea, no sabes lo que vivía, o sea, tuve que tomar terapias después, o sea, fue muy fuerte enfrentarme y decir adiós a mi carrera porque no puedo tolerar el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, creo que son muchas cosas, desde niña Ujú. hasta grande. Entonces, que nos cuente usted un poco su experiencia para ver cómo de repente le surge a usted, cómo se enfrenta hacia su familia y cómo ha podido crecer en ese medio, y no solamente crecer, sino ser una especialista y una catedrática en la materia. Gracias. Bueno, les voy a contar aquí con toda la pena cómo fue que llegué. Pues en una franca actitud, mis padres eran geniales, nos motivaban a nosotros, sus hijos y sus hijas, y siempre mi papá nos decía, en principio, estudia lo que quieras, pero aquí me traes un título de la universidad. Y entonces no había UAM aquellos entonces, pero nos decía, no tienes más que, y dado que éramos una familia grande, ¿no? 7 hijos, más que el Poli y la UNAM, elige, porque obviamente no había recursos para pagar una institución de educación superior privada. Entonces, nada más tienes, existe la UNAM o el Poli, decide y qué quieren estudiar. Pero cuando en realidad yo le dije, ¿sabes qué, papá? No quiero ser abogada como él quería, porque él era abogado. No quiero ser abogada, quiero ser física. Y hubo dos palabras que me dijo mi papá que me respetaba, nos respetaba mucho. ¿Cómo física? ¿Por qué? Toda tu vida vas a ser maestra y te vas a morir de hambre. Le dije, ¿cómo, papá, crees? Y efectivamente tenía razón. Toda mi vida he sido maestra, pero afortunadamente Pero le ha ido bien. me ha ido bien. No me he muerto de hambre, ni mis hijos, ni nada. Y después él dijo, bueno, haz lo que quieras. ¿Cómo surge esta motivación? Surge porque tengo una amiga que le gusta el arte y me dice en la secundaria, vamos a Bellas Artes, a la Escuela de Iniciación Artística de Bellas Artes. Y entonces empiezo a ir a la clase
con grandes maestros, ni sé dibujar hasta la fecha, ni soy buena para las artes plásticas de ninguna manera. Sin embargo, fui por la amiga a esos cursos de iniciación artística de Bellas Artes y empecé a observar que había un gran maestro que era un escultor. Y yo le preguntaba por qué en un prisma la luz aplica usted, va a la luz y de repente hay muchos colores, maestro. ¿Por qué se mueven las cosas así? Y entonces él empezó a contestarme. La única que me puede dar respuesta es la ciencia, es la física, es la... Y entonces de ahí empecé yo, dado que no tenía las capacidades artísticas, y entonces empecé a escuchar, pues, ¿por qué? Tenía que ir y podía ir a la física. Y después, bueno, fui respetada por mi familia y apoyada, y esto fue realmente genial. ¿Y Pero cuántas eran? esos, mandé, ¿Cuántas eran de la generación? en la generación nos éramos, lo que sí les he decir, tres mujeres en los salones de 40 alumnos que estudiaban física y matemática. Tres mujeres, de los cuales solo dos nos dedicamos a hacer física, una de ellas se fue. Ujú. Pero ahí lo curioso es que había también en mi generación de la preparatoria 4 mujeres que iban a estudiar ingeniería, ingeniería civil, ingeniería. Sí. Y en esos entonces, estoy hablando de los años 73, 75, aparte que éramos y seguimos siendo rebeldes las mujeres, era la única manera de Claro. resolver este tipo de decisiones, pero mis compañeras en ingeniería sí eran realmente molestadas, acosadas, no había un baño de mujeres, ellas corrían a la Facultad de Ciencias para entrar al baño o estaba cerrado el baño de las secretarias con llave, tenían que entrar. Y realmente aquellas minifaldas o pantalones de mezclilla que usábamos, no, no se podía, eran chamarras, era algo así como disfrázate de hombre. ¿No se podían poner falda? No, porque entonces te silbaban, te llamaban, te coqueteaban. Una cosa es ser elegante y que te digan qué bien te ves hoy. No, Claro. no, no. Era violentada. Entonces eran violentadas. Y sin embargo, seguían porque querían ser ingenieras mecánicas, ingenieras civiles y continuaron. Y lo que mostraron y fue romper esa brecha de género, romper ese tipo de estigmas que hay para muchas mujeres o para muchos hombres o por racismo, por lo que fuera. Y porque algunos machos decían, ¿y qué hace usted? Si se va a embarazar, se va a embarazar, va a tener niños, va a dejar, se va a ir a la ingeniería civil Ujú. y afortunadamente de los años 70 acá o más allá, también en el siglo XIX, hemos contado con grandes científicas que han hecho grandes aportaciones, ¿no? A la física nuclear. Una gran científica, la doctora Alejandra Haider, la primer física de nuestro país, trabajaba en el Instituto de Ciencias Nucleares y de sus grandes contribuciones son ella dijo, hay que divulgar la ciencia. Y entonces ella dijo, hay que hacer libros donde se divulguen las aportaciones de los hombres y mujeres en la ciencia en nuestro México. Y se publicaron en el siglo XXI, realmente en siglo XXI, el editorial siglo XXI. Y entonces fue una gran aportación, le estoy hablándole de los años 80. Y así nos empezaron a traer, nos empezaron a buscar a más mujeres y niñas para este tipo de cosas. ¿Cuál es la cosa? Pues si más del 50% somos mujeres Ujú. y de estas todavía en el año más de 924,000 estudiantes inscritos en una carrera de ingeniería de las universidades de México, apenas de todo esto, solo 291,000 son mujeres que no necesitamos el uso de la tecnología, la Claro, ciencia, claro. por La favor, medicina. ¿no? Entonces, digamos, la medicina. Y de ahí empezamos a observar para las fechas, por ejemplo, 2021,
hay 2.328.000 hombres estudiantes en las universidades y hay 2.532.762 mujeres. Se rebasó, el crecimiento se rebasó, está rebasado, pero volvemos a la misma, ¿en dónde están? En O sea, las ciencias, es en lo que las le iba a decir, o ciencias sea, sociales, o sea, ya hay más mujeres estudiantes, pero no abocadas a las las... que quisiéramos. Claro. Que esos números como subió la matrícula en nuestro país, esté realmente compensado y estén en este tipo de carreras, que por eso se hace el 11 de febrero y se conmemora y se invita. ¿Y esto de dónde tiene que venir, Ajá, Ana Paula? De nuestras familias, de totalmente. nuestros hijos, de lo que nosotros padres les decimos a nuestros hijos, empujarlos para que estudien, sí, lo que quieran, pero que necesitamos en un país como México y otros muchos países, gente dedicada a la tecnología. Y entonces empecé yo a encontrarme algo extraordinario. Hay una mujer que estudió no física, no matemáticas, se llama Violeta Núñez Rodríguez. Le gusta justamente el periodismo, es economista y de repente ella empieza a estudiar qué pasa con la minería, qué sucede con la minería en nuestro país. Y resulta que, no quiero hablar así de política aquí, ni mucho menos, pero el neoliberalismo permitió que Claro. muchas hectáreas, miles de hectáreas, se pudieran usar para que extranjeros como los canadienses, como los chinos, como los estadounidenses, vinieran a sacar y fueron montones de hectáreas desde la época de Porfirio Díaz, Claro. desde esa época. Y entonces, la doctora Núñez dice, a ver, momento. México, de los 15 minerales que tenemos en México o que son en el mundo los Ujú. principales de los 15, México cuenta con 10. ¿Por qué Con- estamos en la pobreza? ¿Por qué en ese entonces con Calderón, Peña Nieto, Fox, etcétera, etcétera, que ya no hablemos de eso, ¿por qué la pobreza extrema? ¿Por qué si tenemos 10 de los mejores minerales en el mundo? ¿Por qué? Porque se concesionaban las hectáreas para que vinieran y las mineras a sacar todo el producto para llevárselos a sus países. Ujú. Y México es rico en litio, no tanto como Bolivia, pero así como teníamos petróleo, hay litio, hay cobre, Y esta mujer joven que ha de tener, yo le calculo unos 45 años, Wow. empieza a hablar del rol y la minería y nos hace pensar y nos hace entender por qué tenemos esta brecha de género, por qué en México existe esta pobreza, por qué no impulsar a que más mujeres trabajen y también los hombres en la tecnología, en la ingeniería y etcétera. Y entonces se empieza a ver, bueno, a ver, las energías renovables. Claro. ¿Qué pasa con las energías renovables? El petróleo, el gas, México tiene un 22% con las energías que nos da, por ejemplo, las energías sostenibles, renovables como el viento, el 21%, de las energías solar, el 40%, porque aunque nos quejemos del clima, tenemos fechas donde tenemos Sí. sol, tenemos vientos, tenemos agua, tenemos etcétera. Y entonces se representa el 40% de la industria fotovoltaica en todo el mundo, pero el 40% lo obtiene en el promedio de la economía, lo tenemos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué somos pobres? ¿Por qué no traemos a más niñas y a más mujeres? Y Bueno, entonces, y qué decir de la biodiversidad, ¿no? Y de también ciencias como la biología, eh,
todo esto, Química, la la química, química, la... Ujú, y que de verdad, porque bueno, para mí sin duda nuestra mayor riqueza está en la gran biodiversidad que tenemos y de verdad si se estudia, es más, yo hace poco le gustaría, tengo una plática respecto a eso y hay muchos indicadores específicos sobre la biodiversidad, que hay muchos indicadores que señalan que si más mujeres estuvieran en la toma de decisiones de legislaciones ambientales y de vida silvestre y demás, por bueno, ejemplo. habría otro concepto, ¿eh? Otro Sí, concepto claro, de las políticas de medio ambiente, porque esa es a la que yo también quería ir para aprovechar su tiempo. La verdad es que a mí sí me gustaría que usted, que ha tenido una larga trayectoria en esto y que me imagino que ha visto pasar a muchas mujeres y que ha visto muchas mujeres pasar, subir y a otras quizá abandonar, demás. Podemos decir, a mí no me gusta caer en generalismos, ¿no? Y decir, ah, es que las mujeres son así, los hombres son así. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿no? ujú, Pero ciertamente, o sea, ciertamente si lo vemos, si hacemos una encuesta en una reunión, en una clase, tal, sí es un tema, pues el pensamiento matemático pienso yo que es una habilidad, ¿no? O también un tema a veces hasta genético, cerebral, de más. No sé si mi pregunta es un poco compleja, pero en este tiempo que usted lo ha visto, observa que hay alguna diferencia cerebral, neurológica, realmente para que las mujeres, por ejemplo, el típico, ¿no? Que siempre se dice que los hombres son mucho más ubicados y las mujeres somos más ubicadas, ¿no? Que hay como mucha más precisión ¿no? Como coyuntural, incluso estadística, matemática, que las mujeres. ¿Usted ha observado eso o realmente es un mito que entonces vamos a ir transmitiendo y entonces las mujeres pues somos, como bien dicen, ¿no? Más cuidadoras, más artísticas, más creativas, ¿no? Pero no con ese pensamiento. ¿Cree que sí hay algo de verdad en eso? por supuesto que no, por supuesto que no lo hay y lo han demostrado mujeres mexicanas, ¿no? Donde han hecho contribuciones extraordinarias, y lo han demostrado y podemos hablar de nombres como decía Alejandra Haidar, Alejandra. Y hay una mujer también que no es mexicana, que con el golpe de Chile vino al Instituto de Física a México y entonces ella, ¿qué fue lo que se le ocurrió? Vamos a hacer física médica. Claro, Entonces, desde la física podemos hacer la cuestión de energía renovable, la cuestión agrícola, la cuestión, etcétera, ¿no? Y la física médica. Si nosotros decimos, necesitamos y reconocemos, dada la cuestión, los avances tecnológicos, necesitamos más personal, más manos de hombres y mujeres en las ingenierías, en la ingeniería mecánica, en la ingeniería civil, en todos los ámbitos de las ingenierías, en la física, en las matemáticas, en el estudio. ¿Para qué? Para arreglar una cuestión de índole económico en un país, claro, claro, claro. político en un país, de salud y sobre todo de derechos. Entonces, eso de que es que las mujeres nada más para acá y es que los hombres nada más para allá, no. Y cuando somos padres, ¿qué no somos dos? ¿No Claro. estamos metidos dos? Ujú, ¿No? Entonces, ¿por qué tiene que, y eso pasó con la primer mujer de Einstein, ¿no? Lisa claro. Mileva, ¿no? Que era una gran científica tanto como Albert Einstein. Sin embargo, se vio vinculada, se vio parada, perdón, su trayectoria porque ella tenía que cuidar a los niños. En el caso de Rosalind Franklin, que es quien entrega y ve en el microscopio cuál es la formación en cadena del El ADN. ADN, ¿Qué ujú, hace ella? Se lo cuenta en el laboratorio a su compañero, y se lo del que vuelve. estaba enamorada. Ella estaba enamorada de él. Se lo cuenta, le enseña el microscopio, lo hace, le dice, y este compañero se lo cuenta a los jefes de laboratorio. ¿A quién le dan el premio Nobel? A él. A ellos. Y Ujú, ella es reconocida hasta su muerte, hasta su muerte. Si hablamos también de la física médica, de la física computacional, en los grandes hospitales, ¿quién es quien dice
cuando alguien está enfermo, por desgracia, de cáncer, tiene algún problema de cáncer en alguna parte de su cuerpo, ¿quién determina cuál es la radiación que se le tiene que aplicar a este tipo de diagnóstico, de enfermedad, de tumor? ¿Quién? No son los médicos, no son las médicas, no son los enfermeros, no, ni los Un radiólogo, son justamente los físicos médicos. claro, claro, claro. Entonces, los necesitamos, ¿no? Entonces, Y cada vez más. por favor, cada Tristemente, vez más, sí, y las necesitamos. Entonces, si rebasó la matrícula femenina en las universidades, en las instituciones de educación superior, ¿por qué no están trabajando con los mismos derechos, los mismos salarios, las mismas obligaciones? Porque los necesitamos, las necesitamos. Es hacer como el símil de, ok, Trump decide, largo, fuera mexicanos, ujú, fuera latinos, y se están dando cuenta de quién es quien siembra, quién es quien claro, claro. cuida, quién es quien, Quien, o quien sea, cocina, quien cosecha, quien siembra, claro. exacto, exacto, Y en exacto. ese sentido, creo que es importante resaltar porque hay mucha gente que como que le llama la atención, es la mujer y la niña, ¿no? Bueno, pues la niña no está en edad aún de ser científica, pero creo que justo como bien dice, empieza por el hogar y creo que justo se dice la niña, porque creo que en muchos países, pero en México lo tenemos claramente, la verdad es que ni las mamás ni los papás estamos educando a las niñas para ser científicas, ¿no? Si le O sea, seguimos comprando la comidita, la muñequita para que la cambie, para que la limpie, le cambie el pañal, estamos generando esto. Pero aguas, nuestros niños y nuestros jóvenes nos rebasan a los profesores viejos como yo en la computadora, en los sistemas de cómputo, las mujeres y las niñas y nuestras niñas. Yo les digo en broma a mis alumnas y alumnos, es que ustedes nacieron con un chip en el ombligo. Y yo hay cosas que no puedo hacer resolver en la computadora o en el laboratorio, y tengo un laboratorio de investigación, quiero decirles. Y entonces muchos de ellos son los que manejan las cosas. Las niñas manejan perfecto un celular, un WhatsApp, ¿no? Y nos ponen para localizarnos y nos ponen, se está dando en la vida diaria. Y esto claro. tiene que ser desde casa, desde casa. Fue una mujer quien encontró lo del Wi-Fi, fue una Mm. mujer quien encontró lo del el Bluetooth, Bluetooth, fue una ujú, mujer la que encontró, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Una mujer lo que encuentra como Rosalind Franklin y se muere joven y nunca fue reconocida en vida. Es Y reconocida hasta su muerte. claro, y además esto que dice es súper importante de lo que le encuentran las mujeres, porque justo hablé el otro día de este tema de que hay obviamente un tema de discriminación fuertísima justo en el sentido médico, pero médico físico y en todo lo que se explora, porque creo que primero hay un dato por ahí, que existió primero el Google Map, ¿no? Mm, Que realmente el mapa, no sé cómo se le diga correctamente, pero el mapa de todo lo que es la vulva de las mujeres, ¿no? Y de cómo está el clítoris y tal. O sea, primero la gente sabía dónde llegar a un lugar antes que llegar al clítoris de las mujeres. ¿Por qué? Porque eso lo tenía, porque antes solamente dejaban que estudiaran los hombres y obviamente a los hombres pues no les importaba estudiarlo, ¿no? Como no les claro. ha estudiado, por ejemplo, en temas también de la menopausia, ¿no? Ujú, Si los hombres sufrieran la menopausia como la sufrimos las mujeres, seguramente habría más avances. Y como dice, porque ¿dónde están las mujeres? Sí hay muchas, pero falta más y falta para este interés, porque aparte así como el interés supremo de los niños, como bien lo decía en la frase de inicio, el interés supremo de las mujeres, porque si las mujeres están bien y están bien desarrolladas y están bien de salud y están bien económicamente, el mundo estaría mejor. Pero claro, como bien dice, creo que es súper importante rescatar lo que nos dice maestra, de vincular el mundo de las ciencias duras, de la física, de la química, de la robótica, de la nuclear, de la inteligencia artificial, con el bienestar, incluso emocional, ¿no? exacto.
porque creo que hay veces que dicen, ahí son dos bandos, ¿no? Los que andan ¿sí? ahí en el coaching y en la yoga y en tal, y Ujú. los que andan y no, o sea, es algo que está totalmente relacionado. La ciencia de datos es Claro. fundamental, la ciencia de datos actualmente es fundamental. Hay un grupo en Estados Unidos de jovencitas, que serán de 30 años cuando mucho, que hicieron un grupo, como un club, y se llaman ellas, se autonombran chicas en tecnología, ¿no? Y no han de rebasar los 40 años. Y todas ellas para fundar, motivar y desarrollar programas educativos que buscan inspirar y capacitar a jóvenes en la tecnología y sobre todo en el emprendimiento. Tenemos que ser capaces de emprender a esas mujeres, a esas chicas y a esas niñas que estamos formando, que sean emprendedoras, que los hombres les digan, ahora te toca a ti irte al laboratorio, estudiar, yo cuido al niño. Si somos dos, ¿no? Curiosamente, ya aquí se supone en nuestro país ya en las universidades les permiten, ok, te vas tus 3 meses de derecho de cuidados maternos, pero también hay derechos de cuidados maternos, paternos a los hombres. Entonces, así como cambia los pañales del bebé, la mamá, y hace la comida, tiene que hacerlo los hombres, Claro. porque somos portadores ambos y proveedores en una familia, pero también somos los educadores en una familia de los niños. Sí. Entonces, Y yo también he escuchado un dato importante de todas estas personas que consiguen becas, como por ejemplo lo equivalente aquí a la beca de la CONACYT y todas estas becas de ciencias y demás, que es, o sea, que es real, ¿eh? Cuando las tienen los hombres, pues se van y estudian y entonces las tienen, y entonces tienen más tiempo para leer, más tiempo para escribir, más tiempo tal. Pero claro, cuando se la dan a una mujer, a lo mejor no funciona tanto porque la mujer si la tienes en la casa para estudiar, para investigar, para tal, al final termina cuidando. Y al eso, final no van a la misma par un hombre en casa que una mujer en casa estudiando o investigando. claro. Y esto ya se rompió, ¿eh? Se rompió en justamente las estadísticas del CONACYT, de la Ujú. NUYES, de la SEP. Esto ya está roto, pero hay un problema. Hay 33,000 aproximadamente investigadoras e investigadores que son reconocidos por sus aportaciones en México, que se llama esto el Sistema Nacional, el SNI, Sistema Nacional de Investigación, del CONACYT, y hay más o menos 33,000 personas, donde se reconocen sus aportaciones en México. Y de ellos han entrado muchas mujeres donde son candidatas a investigador, miembros del Sistema Nacional de Investigadores de nivel 1, pero eméritos y nivel máximo, que es el 3, son pocas las mujeres que están catalogadas en eso. ¿Por qué? Si también contribuyeron, si también hicieron. Es una mujer la que crea la jeringa, es una mujer la que crea parte de los polímeros, es una mujer, etcétera. Y si no entendemos que tenemos que encontrar y colaborar en conjunto y reconocer la presencia de las mujeres, y no porque digas, oye, espérame, es que vas a descuidar tu chamba, porque tú estás embarazada y tienes que cuidar a los niños. Sí, 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 tengo, pero también el hombre tiene que cuidar a los niños. También los varones, nuestros compañeros, tienen que cuidar a los niños, porque tener un hijo es un problema, una decisión fundamental, un gran problema, pero también es un gran honor y es excelente tener unos hijos, ¿no? Criar hijos, pero como hombres y como mujeres, ¿no? Y la No, alegría es de dos, pero como dice, el problema también es de dos. el problema debe de ser de dos, ¿no? Claro. Claro, o sea, y la pregunta que siempre les he dicho a mis alumnas, las mujeres generalmente decidimos cuándo, dónde y con quién tener los hijos. Pero si ya decidimos y somos dos, para que podamos desarrollarnos, desenvolvernos, trabajar y tener los mismos, cuidado, hay que romper esa brecha de género, hay que tener esas mismas oportunidades y hay que crecer con eso y hacer que eso venga desde nuestros hogares. Sí, Luego, nuestras instituciones de claro. educación media, luego media superior, luego la superior, luego los posgrados,
Claro que que son yo tan yo importantes. con eso quería terminar, doctora, ¿no? De maestra, ¿no cree que sería muy importante que, bueno, en muchos temas, pero yo la verdad que desde hace tiempo vengo pensando que la SEP tendría que hacer una súper revolución y una reforma en su sistema educativo? Y justo, o sea, de verdad yo a veces veo el tipo de materias que tienen y demás y digo, es que esto ya no les va a servir de nada, ¿no? Y que justo creo que sin duda hay ahí ahorita miles de niñas, millones de niñas en el kinder, en la primaria, que traen de verdad una mente y una capacidad fuertísima, pero creo que desde ese primer filtro, desde que entran a la primaria o desde el kinder, no sé, es como le digo, a lo mejor ya no es como me pasó a mí, de que los niños iban a robótica y yo a costura, pero sí, sí sigue habiendo hasta en el trato de los maestros, de las maestras, como una orientación muy, muy sutil de las niñas a las humanidades y los hombres a las ingenierías y a las ciencias. Entonces yo creo que, ¿cómo ve usted este tema de la escuela primaria y de la educación? De si cree que desde ahí debería de haber como una reforma, incluso de materias, del tema, porque aparte a todos los niños y niñas, todos creo que tienen algo en común, que es que quieren ser inventores en algún momento de su vida, ¿no? Ujú, sí, Claro, porque sí, ellos dicen, ayer mi hijo me decía, mamá, es que yo quiero inventar cosas. Pues claro. claro, ¿no? Todos y creen que inventaron algo y hay que dejarlos. Pero ¿qué cree que es lo que se tendría que hacer específicamente con la infancia en este país? Por supuesto, y se está haciendo, se está generando que cambiemos estos estigmas, que las mujeres nada más van a la clase de corte y confección, costura, y dibujitos, y los niños van a hacer a los robots, a diseñar, no, vamos todos a llevarlas desde la primaria, la secundaria, el kinder, mostrarlas, ir conduciendo para romper esta brecha, porque las mujeres, hay muchas mujeres a nivel mundial, pero en particular en nuestro país, han demostrado su capacidad intelectual para la contribución en las áreas de las ciencias, las ingenierías, la tecnología, la computación. Es fundamental la computación, ¿no? Mm. Escuchaba antier Ebrard decir, bueno, aquí hay una pieza en los coches que parten de, creo que era Detroit, los terminan, los manipulan en Canadá y Ujú. regresan a México para que se haga. Y usted ve que también ya está las técnicas de laboratorio y las técnicas mexicanas haciendo este tipo de Y la trabajos industria del automotriz. diseño, donde es increíble, ¿no? Si quiere quitar este Chevrolet de México, Trump Paguen. está divagando, está realmente mal. Pero pasa de Canadá a Detroit, de Detroit pasa a México y en México se arman los mejores Ujú. autos que reconocemos. ¿Y quién los arma? No nada más los Los hombres. hombres, claro, claro. Las mujeres también hacen el diseño de piezas, el diseño y el armar piezas, ir al torno, ir a las cosas, pero también hacer programas de cómputo que son fundamentales. Y Ujú. bueno, por último, déjeme contarle de un grupo Por favor. excepcional que Ujú. hay en el Instituto de Geografía, sí, comandado por un hombre ya de edad, ¿El el INEGI? doctor Luis del Instituto de Geografía, Ujú. el doctor Luis Chías. Ok. Entonces, ¿qué hacen ellos en el COVID? Ese grupo está formado por jóvenes que hacen matemáticas aplicadas a ciencias de la computación, hombres y mujeres. Crean un algoritmo para decirle a la ambulancia y comunicarse a la ambulancia en el COVID, no, no vayas al hospital 20 de noviembre, porque no hay camas ni hay tanques de oxígeno. Vete al 1 de octubre al hospital, ahí es donde están, porque ahí mucha gente murió y ahí corrían riesgos los pacientes que llevaban en las ambulancias. ¿Quién hizo eso? Los muchachos, claro, comandados por este hombre que trabaja en ingeniería, es geógrafo, pero en Ujú. ciencias de la computación, y estaban las chicas tuvieron un compromiso nacional excepcional.
que tenemos que reconocerlo como país. Claro, Ese y ¿sabes? otros muchos que han hecho mucha gente, ¿no? Los químicos también han hecho los químicos y químicas muchas cosas. Por eso es importante que rompamos la brecha, que impulsemos a las niñas, que hagan el tipo de construcción de material, porque lo saben hacer y saben manipular desde un celular hasta una computadora. Claro, claro, claro. Y nada más por último el tema de las contrataciones, que es bien importante porque también muchas veces pasa que justo, a mí me lo acaba de decir en corto o un empresario justo que, y me dice, pues es que la verdad, por más que nos digan, al final las mujeres van a, cuando están embarazadas o cuando ya tienen a los hijos y se tienen que salir porque se enferma y demás, tal. Esta amiga que le decía ingeniera química como al final pues fue de verdad apabullada por hombres y más hombres y de, no, como ella va a subir tanto si es una mujer, se sigue diciendo, entonces yo sé que mucha gente a lo mejor no nos cree, mucha gente dice, ah, ya chole, de verdad sigue sucediendo, entonces es un tema desde las niñas cuando las impulsamos a lo que juegan, hasta la contratación y hasta por supuesto esto que decía maestra, súper importante, de que si en casa la pareja no hace las mismas tareas, la verdad es que hay muchas veces que, pues así como antes, ¿no? Si la mujer, bueno, pues te va bien y ganas bien, pues yo me quedo aquí a cuidarlos, pues perdón, pero también muchos hombres es el momento de que digan, híjole, creo que a ti te va mejor o tienes muchísimo potencial y yo te voy a ayudar a impulsarte y Claro, entonces yo me voy a quedar en el cuidado de la casa, claro, pero claro. todavía eso en México no está tan bien visto y a veces por las propias mujeres, ¿eh? Que sea el hombre el que se quede en casa. Hay que animarlos a que se queden. Por supuesto, y a que hagan el cuidado a la hora que nace el bebé, que vayan y pidan en el trabajo, así como las mujeres pedimos mis 3 meses para el cuidado, hay también ya México aceptó que haya el cuidado paterno cuando nace un bebé. Y esto lo tenemos que romper. Hay que romper este tipo de cosas, de estigmatismos o de que, o sea, que no nos han dañado mucho, que no nos, realmente nos enoja, nos presiona que digan, el fentanilo, los mexicanos, perdón, ¿no? Estaba oyendo, le digo a Fabricio Mejía que decía, 5.7 millones de estadounidenses toman fentanilo, mientras que 400,000 son mexicanos. Bueno, lo mismo, ¿no? Que por qué las mujeres, la ingeniera química, su compañera, tuvo que quitarse de esto. ¿Por qué? ¿Por qué no tuvo la misma oportunidad? ¿Por qué no es responsable de un laboratorio de investigación o de un laboratorio en una farmacéutica o de las medicinas que requerimos? ¿Por qué no? Porque las mujeres también tenemos esas capacidades y está demostrado al enseñar con cifras que hemos rebasado la matrícula femenina, ha rebasado en las instituciones de educación superior. No es una hipótesis, un sueño, Ya es no, una realidad. ya es un hecho, ya es un hecho. Dales ese lugar que les corresponde y no te voy a contratar porque te vas a embarazar, pues digo, por favor, ¿no? Y que el embarazo nada más es único, es responsabilidad de la mujer, que Claro. no estuvieron dos metidos. Y ahí les encargo que además nos volvemos más eficientes, ¿eh? Además. Además, además, por supuesto, ¿no? Por Ay, supuesto, pues cuidado con eso. sí, pues muchísimas gracias, de verdad. Me gustaría nada más que nos dijera, bueno, para empezar, sí les comunico que como esta semana estuvo la plática sobre este tema en el Museo de la Mujer, donde por supuesto estuvo participando la maestra, el Museo de la Mujer ya subió la charla completa y seguro Así está es. también interesantísimo. Y si nos pudiera decir en dónde buscar más de estos datos, dónde buscar sobre las mujeres científicas, la aportación de las mujeres en la ciencia mexicanas e internacionalmente. No sé si usted en su Facebook, si tenga un blog, si nos puede recomendar algún sitio específico, además, por supuesto, de todo el acervo del Museo de la Mujer. Claro, cómo no. Tenemos se nos ocurrió en la UAM en el año 2008, cada 2 años, hacer un congreso que se llama Avances de las Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y todas las disciplinas.
Y en este congreso, al principio éramos la mayoría mujeres, pero Ujú. después se incorporaron compañeros nuestros. Entonces organizamos estos congresos cada 2 años, hombres y mujeres. Y de ahí aparecen todas las contribuciones de hombres y mujeres, porque las mujeres trabajamos con los hombres y los hombres trabajan con las mujeres y hacen aportaciones. Entonces, les puedo mandar lo de la página, aparte el acervo que dejamos en el Museo de la Mujer, todo lo que hay en la Federación Mexicana de Universitarias, el grupo Mujer Ciencia de la Facultad de Medicina, es realmente grandes contribuciones y les puedo mandar la página que es mujeres en las ciencias .azc.uam.mx. Ahí les podemos mandar toda la información, desde las ciencias sociales, ¿no? La Ajá. política, la economía, todo esto que les preocupa. Por ejemplo, también hay temas de violencia, Claro. por supuesto, violencia en todos los sentidos, derechos humanos, y ahora que es el año internacional nombrado por la doctora Sheinbaum y el año de la mujer indígena, Ujú. todas las aportaciones de las mujeres indígenas, Claro. que eran quienes en los años 40, 30 curaban a la gente, les daban Es la lo que le decía, es lo que hierbita, le decía, eran las verdaderas médicas, las químicas, ¿no? Las que hacían. las Claro. parteras, ¿no? Ujú. Las parteras y resolvían cómo venía el niño, si venía mal, y lo salvaban, ¿no? Entonces, ahí hay grandes aportaciones de grandes científicas y científicos. Buenísimo. Entonces, con Pues gusto, ahí lo anotamos por ahí, Albert, se los mandamos, ¿cómo no? compartirlo. Sí, por favor, para poder compartirlo, ¿Cómo porque no? creo que esa es otra, ser fuente de inspiración, ¿no? Entre más niñas, más adolescentes sepan, creo que de hecho debería de haber pláticas en las escuelas de científicas y yo estoy segura que muchísimas niñas se emocionarían y yo espero que la generación de mi hija, si mi hija no lo es, pero espero que en esa generación esa cifra haya crecido, pero haya crecido notoriamente en temas de ciencias duras. Así Eh, es, Ojalá para allá ojalá. vayamos, maestra. Le agradezco muchísimo y le agradezco muchísimo su labor y Al darnos el tiempo. contrario, ¿no? Un honor, un gusto platicar con ustedes. Y estamos aquí para servirles, darles cifras, invitar, convocar a que más niñas y más jóvenes ingresen a este tipo de eventos, participen y que los jóvenes conozcan lo que están haciendo sus compañeras. Con Claro. gusto. Muchas Estamos gracias. para servir. Gracias Gracias, por todo. maestra. Un Gracias a todas, abrazo. todos, a todos. Que tengan Gracias. un feliz viernes y un feliz fin de semana. Y nos vemos la próxima semana aquí en Mujer Radial. Muchas Besos. gracias. Mucho Un amor para beso. todo el mundo. Gracias. Hoy y Hasta siempre. luego. Gracias. Hasta luego. Bye.